Bueno, estamos en el capítulo 3 del libro de Tú quién eres, que me arrastras, del pastor Osopar. Y el capítulo 3 habla del autocontrol. Dice, tu capacidad de autocontrol es el mecanismo de seguridad para aprovechar tu juventud con libertad. Un automóvil solo puede ir a máxima velocidad cuando puedes confiar sin reparos en el funcionamiento de los frenos. Para poder hacer las cosas que deseas, debes cultivar tu capacidad de autocontrol. En otras palabras, debes abstenerte de hacer lo que quieres y hacer lo que no quieres. Es absolutamente necesario practicar esta manera de disciplinar el corazón. Tu capacidad de autocontrol es el mecanismo de seguridad que permite sacar el máximo provecho de tu juventud. Vale, las enfermedades del corazón, ¿no? El pastor empieza diciendo que cuando uno tiene síntomas de algún dolor o algún síntoma, pues va al médico. Entonces, el problema de las enfermedades del corazón es que es algo nuevo, es algo que yo creo que el mismo enemigo lo ocultó para que no lo entendiéramos, porque él trabaja directamente, el enemigo trabaja directamente desde el corazón para dirigirnos y desviarnos del propósito que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades del corazón, pues los síntomas que tenemos no los aplicamos a una enfermedad en sí de nuestra alma, ¿no? Por ejemplo, quienes se consideran a sí mismos personas extraordinarias continúan viviendo en la arrogancia, provocando incomodidad de quienes les rodea. Entonces, claro, en estas personas, por ejemplo, pues no piensan que tengan una enfermedad en su corazón, pero estamos viendo de que creerse extraordinarias es ya de por sí una mentira aplicada a nuestro corazón que nos desvía y nos hace ser arrogantes, ¿no? Y al ser arrogante, pues incomodamos a todos los que nos rodean. Hay personas a quienes siempre las invade un sentimiento de inseguridad y no saben cómo salir de ese estado, ¿no? Y en este caso, pues igual, ¿no? Tienen ese sentimiento y dice, bueno, soy así, no sé por qué soy así, pero no lo achacan a que en un momento dado pueda ser una enfermedad del corazón, ¿no? O del alma. Están los que siempre critican las fallas de los demás, o están los que cambian todo el tiempo de opinión. Es decir, cuando vemos que hay caracteres que son incómodos, ¿no? O sea, que vemos que esas personas son incómodas, en realidad no es que tengan un carácter difícil o que tengan un carácter, lo que tienen es una enfermedad en el corazón. Y es importante lo que estamos haciendo y yo llamaría la atención, ¿no? Porque claro, parece que estamos haciendo un taller, estamos leyendo un capítulo, estamos comentando, como algo así, como un ejercicio de lectura de un libro, comentando un libro. Pero más que eso, digamos, lo que estamos entendiendo y aprendiendo es algo que está totalmente oculto al mundo y que ahora tenemos la oportunidad de poder conocer. Es curioso, yo me he dado cuenta de que todo lo que enseña el mundo es totalmente lo contrario a lo que es. Es decir, el mundo nos enseña a ser exitosos, a tener éxito, a tener fama, a ser perfectos, ¿no? Y eso pues nos está llevando, digamos, a una desviación que no es lo correcto. Están los que cierran su corazón a los otros y viven solo dentro de su propio mundo. Los tímidos, ¿verdad? Que no saben cómo relacionarse. El mundo del corazón es como un coche. La potencia le da la velocidad y los frenos la seguridad para detenerlo y no chocar. Esta es la comparación que hace el pastor para entender lo que son los deseos y el autocontrol, ¿no? Estuvimos hablando la semana pasada de los deseos, que los deseos fluyen del corazón como un río y si nos dejamos llevar por esos deseos, pues y no tenemos la capacidad de frenarnos, pues somos infelices, ¿no? Cuando yo deseo tener cosas y no las puedo conseguir, pues soy infeliz. Cuando me arrastra el corazón y yo no puedo decir no a eso que me está arrastrando, pues soy infeliz. Entonces, lo que está aquí tratando el tema es que no es que hay que tener deseos. Sí hay que tener deseos, pero también hay que tener capacidad para retener el corazón. Si no puedo llegar a conseguir el deseo, no tiene por qué hacerme infeliz. Entonces,
Un coche muy potente tiene que tener unos frenos muy potentes. Entonces, si tú tienes muchos deseos o deseos grandes en tu corazón, tienes que también tener una capacidad de refrenar tu corazón. Entonces, aquí es cuando Isabel estaba preguntando qué es eso de que tengo que hacer lo que no quiero y lo que quiero no lo tengo que hacer. Este es el ejercicio que tenemos que hacer para autocontrolar nuestro corazón. Es decir, por ejemplo, imaginaros, en un momento dado, el pastor nos comenta o alguna persona nos comenta, el profesor o algo, que tenemos que hacer algo y nuestro deseo es de incomodidad. ¿Qué rollo? Pues no me apetece hacerlo, que no lo voy a hacer porque ese es nuestro deseo. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? El ejercicio sería, esto no me apetece hacerlo, me están diciendo que lo haga, pero no me apetece hacerlo, lo voy a hacer porque tengo que controlar mis deseos, tengo que controlar mi corazón. Basta para que el pastor me diga que lo haga, para que yo lo haga. Basta para que el pastor lo diga, para que yo lo haga, ¿no? Para poder yo, o lo contrario, ¿no? En un momento dado, digo, cómo me gusta hacer esta actividad o esto, sé que no está muy bien, pero me gusta mucho hacerla. Entonces ahí la chispa, dice, pero si yo dejo de hacer esto que me gusta, lo que estoy haciendo es refrenando y enseñando y educando en mi corazón. Decíamos en la semana pasada de que esto cuando somos niños es mucho más fácil que cuando somos adultos. Ahora en adultos nos va a ser más difícil autocontrolarnos. ¿Por qué? Porque ya nuestro carácter está formado, ya nuestros deseos están hechos a que quiero esto y voy a luchar por ello, sea lo que sea, y si no lo tengo me voy a frustrar y necesito y tengo esta frustración porque no lo consigo. Esto es lo que, digamos, nos han enseñado de pequeñitos y ahora pues estamos pagando las consecuencias. Entonces dicen que cuando se aprende desde pequeño o desde joven, cuando llegamos a mayor, pues tenemos más capacidad de poder tener autocontrol. Para los padres, pues es interesante, ¿no? En un momento dado, decir, bueno, voy a empezar a ver qué es esto del autocontrol, cómo puedo ejercer a mis hijos autocontrol, ¿no? El pastor contaba, Pastor Sopar contaba de que a su hijo se iba a examinar, estaba haciendo taekwondo, no sé qué actividad, y se iba a examinar, le exigían un dinero, entonces él no lo vio muy importante para su vida, pero lo utilizó para autocontrolarle. Le dijo, ¿quién te va a examinar? Tal, ¿tú crees que no es solo para lo de hecho, pero tú vas a probar? Sí, pues entonces no hace falta que vayas. Entonces, y eso dice que con el tiempo, pues el hijo le agradecía, ¿no? En la universidad lo que había estado trabajando su padre con él, ¿no? Enseñándole a autocontrolar sus deseos. Los deseos es el potencial del corazón y los frenos la capacidad de autocontrol. Entonces, no es que no haya que tener deseos. Sí, podemos tener deseos siempre y cuando tengamos la capacidad de controlarlos. Si no puedo conseguir lo que deseo, no me tiene que frustrar, no me tiene que hacer infeliz, no tiene por qué, ¿vale? Las personas no deben tener solo deseos, necesitan frenos para apaciguar esos deseos, ¿vale? Entonces, si tú te das cuenta de que tu vida se mueve y se sigue por los deseos, pues tienes que decir, hey, estoy demasiado enfocado en los deseos, tengo que enfocarme en apaciguar esos deseos, tengo que enfocarme en el autocontrol. Más o menos es lo que este capítulo nos está diciendo. La gente no debe simplemente avanzar porque quiere lograr algo. También debe saber cómo bajar la velocidad o incluso detenerse. Si tienes solo los deseos y no la fuerza para controlarlos, eres como un auto sin frenos. ¿Y qué sucede? Pues que vamos a sufrir, vamos a estrellarnos, ¿no? Vamos a encontrar dificultades que nos van a hacer mucho daño y nos van a hacer muy infelices. Entonces, los deseos son contrarrestados con una fuerza para controlarlos, para que no nos pase lo que a este pobre coche le ha pasado con la farola esa. Cuando tus capacidades, el momento o las circunstancias te impiden lograr ciertas cosas y careces de la fuerza para controlarte a ti mismo, eres infeliz. ¿Veis? Entonces, esto es algo que lo podemos llevar día tras día, nuestras capacidades. Es decir, tengo que hacer cosas que no estoy capacitado. Recuerdo ahora, por ejemplo, cuando no están conectados, ya se han marchado, ya deben haber bajado del tren.
pero cuando habla Julio y Carmen, ¿no? De la imposibilidad del idioma, del inglés, de las clases, ¿ves? La incapacidad, el no poder expresarse con la gente donde están viviendo, pues les produce una incomodidad, les produce, ¿verdad?, ser infelices, no estar contentos, ¿no? O las circunstancias, ¿no? En un momento dado, económicamente no estoy bien, las facturas me están llegando, entonces todo esto, si careces de la fuerza para controlarte a ti mismo, los deseos, los sentimientos, te van a llevar a una vida infeliz. Entonces, no son las circunstancias, no son las capacidades o el momento de lo que estás pasando el factor para ser feliz o infeliz. Es tu capacidad de controlar tus deseos lo que va a hacerte feliz, ¿vale? Entonces, la infelicidad tiene que ver con eso, con no ser capaz de controlar tus deseos, lo que va a hacerte feliz, ¿vale? Entonces, la infelicidad tiene que ver con eso, con no ser capaz de poder controlar esos deseos. Mira, dificultad va a haber siempre, momentos que no vas a tener capacidad vas a tener siempre, circunstancias extrañas van a haber siempre, y eso no quiere decir que en esos momentos tengas que ser infeliz. Si tienes esa capacidad y estás controlando tus deseos y coges la fuerza como para controlarte a ti mismo, eres feliz, ¿no? Existen dos tipos de personas, los que se oponen a las drogas y los que las consumen. ¿Sabes quién se convierten en drogadictos? Pues según el libro, aquellos que creen demasiados en sí mismos. Aquellos que creen demasiados en sí mismos. Yo descubrí hace tiempo no mucho, que cuando dices, ay, pues yo soy cristiano, ¿qué quiere decir eso? Pues que he entregado mi vida a Cristo. En realidad, ¿qué significa eso? He aceptado a Cristo. ¿Ves? Es distinto, he aceptado a Cristo, mi vida es de Cristo, ¿no? Es decir, si yo dependo de Cristo, no dependo de mí mismo. Pero a veces es como muy teórico. Entonces, lo que digo que he aprendido hace poco es que no depender de mí mismo es depender totalmente de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mi vida no la controlo yo, la controla Cristo. Yo creo que en este libro, más adelante, vamos a tener más sobre este asunto, ¿no? Dice que los presos, cuando salen a la calle, dice, en la prisión, los presos se portan bien, pero porque son controlados por los funcionarios de la prisión. Entonces se creen que ya están totalmente sanos, ya están totalmente, ya pueden salir a la calle y no van a volver a delinquir. Y lo que sucede es que en cuanto salen a la calle y ya no tienen a los carcelarios que les agarran, vuelven a delinquir y vuelven a entrar en la cárcel. Entonces hay la historia de un preso que se da cuenta de esto y que no quiere, ¿no? Dice, uy, si salgo a la calle, otra vez voy a depender de mí mismo y otra vez mi corazón me va a dirigir a malos momentos y voy a volver a la cárcel. No quiero volver a la cárcel. Entonces él decide ponerse primero, digamos, en orden de la iglesia, es decir, que sea la iglesia la que me dirija. En realidad, la iglesia te enseña a que sea Cristo el que te dirige. Entonces, aquellos que creen demasiado en sí mismo no están siendo dirigidos por Cristo, están dirigidos por mí mismo. Es decir, yo me dirijo, yo sé cómo tengo que caminar, y esto no nos lleva a un buen puerto. Las personas que creen en sí mismas no usan un buen juicio, no creen que sea importante y lo consideran insignificante. Con lo cual, al final luego sufren, se equivocan y como el hijo pródigo, pues tienen que rectificar y tienen que darse cuenta de que realmente ellos no saben todo y no son ellos los que lo van a hacer todo, ¿no? El juicio que ellos tienen no es nuestro juicio, sino es el juicio de Dios, ¿no? El juicio de la palabra o el juicio de las personas que nos están dirigiendo. Cuando las personas no tienen la capacidad de autocontrolarse, tratan de vivir según su voluntad. Es decir, claro, y está bien, ¿no? Dice, no, yo soy bueno y yo intento vivir la vida según lo que yo creo que es bueno, ¿no? Y yo no, las cosas malas las dejo hacer. Y entonces parece como que vamos bien,
pero en realidad estamos dirigiéndonos por nuestra voluntad. Entonces, no se trata de que si estoy haciendo las cosas bien, ¿estoy bien? No, se trata de estoy haciendo las cosas según yo creo, estoy haciendo las cosas según mi voluntad. Entonces, eso es un problema, ¿no? No se trata de vivir la vida, y ahora lo podemos decir porque estamos todos en la iglesia, somos cristianos, ¿no? Pero quizás las personas que no conocen a Cristo o que no entienden eso, pues no pueden entender lo que va a decir, pero no se trata de vivir según mi voluntad, se trata de vivir según la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy diferente. Ahora, para romper eso, para romper vivir en mi propia voluntad, tenemos que tropezar y tenemos que caer y tenemos que encontrarnos en una situación en la que, como el que se está ahogando en una piscina, ya no puede más y necesita al socorrista, ¿no? Que no me salva, ¿no? Y es porque el socorrista está esperando a que nuestras fuerzas ya no puedan más para podernos sacar. Así Dios nos trata. ¿Por qué? Porque Él no puede salvarnos si nosotros seguimos en nuestra propia voluntad. Si nosotros no nos doblegamos totalmente a Él para que Él nos dirija y nos lleve. Entonces, cuando las personas no tienen la capacidad de autocontrolarse, tratan de vivir según su voluntad. Si vivimos haciendo solo lo que deseamos, lo único que nos queda es dolor y arrepentimiento. Y esto es algo que hay que meditar, ¿no? Porque que levante la mano el que no vive según lo que uno quiere, ¿no? Todos vivimos según lo que deseamos, ¿no? Pero en realidad no tendría que ser así, ¿no? Tendríamos que vivir según lo que desea la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Que a veces no coincide, o muchas de las veces no coincide, porque dice en la palabra que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y los dos se contraponen. Entonces, esperar que tu corazón quiera ir en relación a la palabra, pues es algo que no va a ser, ¿no? Es cuando el corazón de Dios nos invade y nos posee, entonces cuando y nuestro corazón se doblega a su corazón, es cuando realmente podemos vivir. Entonces, si vivimos haciendo lo que deseamos, lo único que nos queda es dolor y arrepentimiento. Debemos primero pensar profundamente y cultivar la capacidad de controlar nuestros deseos. El pensar profundamente tiene que ver con meditar. Y pensar profundamente, mi madre me decía, antes de hacer algo malo, cuenta hasta 10. Y bueno, a veces yo contaba hasta 10 y luego lo hacía. Pero el pensar profundamente tiene que ver con recapacitar, porque si nos dejamos llevar por el primer pensamiento que sale, si nos dejamos llevar por los sentimientos que salen de nuestro corazón, es probable que te estés dejando llevar, como la historia que ha contado Gustavo, de esa mujer que estaba en la cárcel y que estaba deseando salir para cumplir lo que quería, y en realidad lo que quería era matarse, ¿no? Porque había matado a su hermana y bueno, a su marido por celos, ¿no? No, era el hombre, un hombre que había matado a su mujer y a la hermana de la mujer porque la llevaba a bailar, ¿no? Entonces, se dio cuenta, él pudo rectificar y cambiar su corazón cuando se dio cuenta de que lo que salía de su corazón no era de él, era de otro, ¿no? Que está constantemente introduciéndonos deseos y pensamientos. Entonces, digo, pensar profundamente quiere decir pararnos y decir, oye, ¿es esto que estoy pensando? ¿Esto que estoy sintiendo? ¿De dónde sale? Entonces, pararnos, no actuar directamente en el primer momento, ¿no? Cultivar la capacidad de controlar nuestros deseos. Debemos tener una capacidad de autocontrol que sea más fuerte que nuestros deseos. No es suficiente con ser igual, sino que nuestra capacidad de autocontrol tiene que ser mucho más fuerte. Por eso quizás a lo mejor, no sé, los ayunos, a mí me funciona, ¿no? Porque la parte más básica del cuerpo es la comida, y el ayunar es darle una ruptura al deseo del cuerpo, ¿no? Y a veces uno, yo por ejemplo, yo muchas veces cuando ayuno no lo hago como una especie espiritual, sino le hago, digo, no, tengo que autocontrolar mi cuerpo tiene que entender de que no es él el que va a dirigir mi vida, no es el que va a dirigir mi vida. Entonces, para autocontrolarle, digo, en ese aspecto,
con respecto al alimento es lo mejor, ¿no? Porque el cuerpo rápidamente que necesita alimento empieza a ponerte cosas en el estómago, empieza a ponerte tal, los oídos, todo lo que ves de comida te parece riquísimo, ¿vale? Actúa completamente en los deseos para que comas, ¿no? Entonces dice, no, estamos autocontrolándonos, tú hoy no vas a recibir alimento. Entonces es una de las formas, ¿no? Debemos vivir reflexionando sobre las cosas. Debemos pensar con detenimiento y liberarnos de la insensatez de confiar en nosotros mismos. Esto es, digamos, la conclusión. Debemos desconfiar, ¿vale? Dice insensatez de confiar en nosotros mismos, desconfiar de nuestros pensamientos, desconfiar de nuestros deseos y ponerlos al servicio de la palabra y al servicio de Dios y al servicio del Espíritu. Entonces, bueno, pues no es un capítulo de pasada, es un capítulo bastante complicado, porque estamos hablando de autocontrol. Y yo no sé, pero desde que yo preparo esto, desde que yo todos los días pienso, vamos a ver, ¿cómo puedo autocontrolarme? ¿Cómo puedo ejercitar? Como un fisiculturista, ¿no? Es decir, un fisiculturista dice, quiero tener buenos bíceps. No se trata de que un día se levante y haga así y ya tiene buenos bíceps, no. Tiene que primero empezar con 10 kilos, o luego subir a 15, subir a 20, así hasta que llega a 100 kilos y cuando está levantando 100 kilos, entonces sus bíceps, pero no es un proceso de que, subiendo peso tengo bíceps. No por saberlo te va a sacar los bíceps, no. Tienes que ejercitar, aunque lo sepas, para poder los bíceps. Esto es lo mismo. No es suficiente con tengo que tener autocontrol de mis deseos. No es suficiente con saberlo. Hay que ejercitarlo. Entonces, ¿cómo dice el Obsopan, el pastor? Dice, dejando de hacer las cosas que me gustan y haciendo las que no me gustan. Eso no quiere decir que vaya a hacer cosas malas, no. Me estoy refiriendo, sobre todo en la dirección de la iglesia. A mí me funciona. Yo, al principio, o hace años, o hace tiempo, no voy a hacer no sé cuánto, pero si no me apetecía, no lo hacía. Y nadie me va... Entonces, si no me apetece, sí lo voy a hacer porque ahora es la posibilidad que tengo, ¿no? Cuando encuentro, pues no me apetece ir al campamento. Vale, no me apetece, pero ¿y si lo hago? Independiente al deseo que yo tengo, ¿y si lo hago? Entonces, estoy ejercitando y estoy haciendo el ejercicio con el autocontrol. O por otro lado, hoy me apetece, hoy domingo, me voy a poner a ver una película. Pues no, señor, no voy a ver la película, me voy a poner a leer el capítulo del tú quién eres que me arrastras para tener avanzado. No me apetece absolutamente nada hacer eso, pero es genial, porque haciéndolo de esa forma voy a hacer ejercicio con respecto a controlar mis deseos. ¿Entendéis lo que digo? Entonces, no es suficiente entenderlo, sino que hay que pasar al proceso de hacerlo. ¿Ok?